Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más aquí en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. El día de hoy, como ya lo había anunciado por medio de las redes, vamos a hablar sobre un tema muy crucial y muy importante, pero también poco conocido por la gente, que es la radiología. Antes de esto, quisiera hacer una atenta invitación para el día 13 de diciembre, que es la posada para pacientes de oncología del Hospital Centro de Cancerología de aquí del estado de Chihuahua, el cual está organizado por la Estética Andrómedas de nuestra querida amiga Cristi, ¿sí? La cual ya vino con nosotros y que participa muy activamente en estos eventos. El día 13 de diciembre se va a llevar a cabo la posada y lo que estamos solicitando para nuestro teleauditorio es el que quiera cooperar con algún regalo pequeño, pueden ser desde una mascada hasta una bolsa de chocolates, con algún postre, inclusive con ayuda de manos ahí en el Hospital de Cancerología. El teléfono de Cristi para ponerse en contacto con ella y las personas que quieran apoyar es el 614-219-3223. Repito, con Cristi es el 614-219-3223. Realmente créanme que es una labor muy altruista y mucha gente y sobre todo el corazón se los va a agradecer mucho agradecimiento prácticamente. Es una labor muy loable. Bueno, el día de hoy, como dijimos, vamos a hablar de un tema que es la radiología. Tenemos a dos excelentes invitados. Para empezar, contamos con la presencia de la doctora Claudia Holguín Gómez. Ella es médico radiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo su posgrado en el Hospital Cristos Muguerza del Parque de aquí, de la ciudad de Chihuahua, avalada por la Universidad de Monterrey. Actualmente ella es presidente del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Chihuahua, encargada del departamento de Radiología en la Clínica Cristos Muguerza, en la sucursal de Periférico de la Juventud. Es presidenta fundador de la revista Eye Tribu. Es profesora también de la Universidad Autónoma de Chihuahua y asimismo socia fundadora de Sonografía Especializada. También contamos con la presencia del doctor Facundo Flores Morales. Él es médico radiólogo, tiene una subespecialidad en radiología pediátrica. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad en el Hospital General de la Ciudad de México y la subespecialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente es también socio fundador de Sonografía Especializada. Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación al programa y esperemos dar una charla muy informativa, que es el objetivo principal. Claro. Doctor Ríos, yo le quiero dar realmente las gracias de haberlos invitado, antes que cualquier otra cosa. Debido a que es un tema fundamental del que vamos a hablar y necesitamos este tipo de foros precisamente para que las personas, los pacientes, así como el resto también incluso del personal médico, conozca cuáles son los alcances de nuestra área, ¿verdad? Entonces, sí agradecemos la invitación y esperemos que sea una plática constructiva. Muy amable, doctor. Gracias. ¿Y qué les parece si empezamos de lleno con el tema? ¿Les parece? Bueno, la primera pregunta obvia es, ¿qué es la radiología? Bueno, la radiología es una rama de la medicina, es una especialidad que se encarga de la generación de imágenes a través de diferentes métodos, ya sea por ultrasonido, por rayos X, por campos electromagnéticos, para generar las imágenes del cuerpo, de los órganos y a su vez poder diferenciar entre si un órgano está afectado o no para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad. Y pues actualmente la radiología ahora tiene también un enfoque terapéutico con el uso de estos métodos de estudio de gabinete para hacer algunas otras actividades que más adelante
lo mencionaremos Claro, a doctora. detalle. ¿Algo que desea agregar, doctor? Sí, claro. Efectivamente, lo que comenta la doctora Holguín es muy cierto. Yo abundaría o sumaría que la radiología como tal es una especialidad, sin embargo, hoy en día ya no hablamos, o al menos para el público, hablamos como radiología, pero la especialidad es radiología e imagen diagnóstica. ¿Por qué? Porque el término radiología se refiere única y exclusivamente a los rayos X. Es una especialidad que tiene que ver con la imagen de cualquier otro método, ¿sí?, con el cual nosotros podemos ver el cuerpo humano y poder dar un diagnóstico. De ahí que la radiología o la radiología de imagen incluye el ultrasonido, la tomografía, resonancia magnética, que son los más conocidos. Entonces es imagenología, diagnóstica y hoy terapéutica, porque en los últimos años se ha visto que utilizando ciertos métodos podemos, voy a poner dos ejemplos. En centros muy especializados se puede lograr colocar productos, quimioterapia intraarterial, ¿sí? La quimioterapia intraarterial para tumores óseos, lo cual ayuda mucho al paciente. También en algunos casos el drenaje de quistes o de abscesos es mucho mejor esa terapéutica que someter al paciente a una cirugía. Incluso es más barato. Y menos invasivo, obviamente. Menos invasivo. Muy bien, doctor. Ahora, brevemente, ¿cómo se originó la radiología? Una breve historia, algo que nos puedan decir al respecto. Bueno, pues como muchos de los descubrimientos en la historia, ¿verdad?, fueron accidentales en los laboratorios por las personas que les gusta y son curiosos de las cuestiones físicas, de los elementos, de radiación, etcétera. Entonces empiezan desde antes del descubrimiento real, que fue en 1895, ¿sí?, por Conrad Röntgen, pero básicamente desde antes ya había algunos estudios con algunos rayos catódicos, que fue como realmente ya los descubrieron y vieron que a las placas fotográficas veían que a la interacción con estos rayos se plasmaban ciertas estructuras y le llamaban rayos X porque realmente no sabían de qué radiación electromagnética se estaba presentando, entonces le pusieron rayos X. Algunos lugares de Europa sí los llaman como rayos Röntgen y nosotros aquí seguimos hablando de rayos X. Entonces el descubrimiento fue desde 1895, cuando ya oficialmente fueron descubiertos. De ahí pues ya los otros métodos diagnósticos ya se fueron hasta 1955 con el descubrimiento de la sonografía, en 1970 con el descubrimiento o ya oficialmente el funcionamiento de la tomografía, ¿no?, por el físico Hounsfield, y en 1971 pues ya el descubrimiento ya más fino de la resonancia magnética, porque estos pues tienen un precedente. Sin embargo, esos años fueron como que los cruciales cuando ya se empezó a implementar en forma ya más oficial para uso médico. Perfecto. Dígame, doctor. Sí, los inicios de cualquier área de la medicina o del conocimiento se dan de una manera, incluso hoy en día hasta chusca. Sirindipia o chiripada, como dicen, ¿no? Sí, la ciencia tiene esas características en algún momento, ¿verdad? Alguien descubre algo y no se sabe cuál va a ser su alcance. Un ejemplo de ello es la sonografía o el ultrasonido o ecografía, que eso para las personas es bien importante conocerlo. Hay ocasiones en que la gente dice, oiga, es que no sé qué estudio me pidieron. ¿Una ecografía?
Una sonografía o un ultrasonido es lo mismo. Se refiere a que hace uso del sonido, ¿sí? El eco finalmente es un sonido. En el inicio del ultrasonido, metían a las señoras embarazadas a una tina, a una ducha, digamos como si fuera una ducha. Y los aparatos con los que se hacían eran enormes y daban una imagen terrible. Claro. Hoy cuando busco esas imágenes, pues no veían nada, ¿no? O sea, o aparentemente ellos no se podía hacer algo diagnóstico. Pero esos fueron los inicios, pues, pañales literalmente, al menos del ultrasonido o sonografía. En la actualidad, los equipos con los que se cuentan de alta definición, el 4D o 4D de alta definición, que casi es una quinta, pues que no existe, ¿verdad? La quinta dimensión, pero son equipos de altísima calidad, en donde uno puede ver perfectamente bien las fibras musculares. Se pueden hacer ultrasonidos o sonografías transfontanelares para poder ver el cerebro de un bebé. Entonces, es infinito de momento lo que hacemos. La resonancia magnética tiene igual alcances impresionantes. Comentaba hace ratito que ya no nos quedamos solo y exclusivamente con el hecho de un diagnóstico. En algunos centros de alta especialidad se puede, hay una terapéutica que se llama ablación de miomas, ¿sí? O de incluso lesiones hepáticas que se llevan bajo la guía de un método que puede ser el ultrasonido, puede ser la tomografía o puede ser la resonancia magnética. Entonces, los inicios siempre van a ser a veces fortuitos, ¿verdad? Claro. Muy bien, doctor. Comentabas hace un momento, sobre todo, lo que es que ya no solamente, pues el nombre radiología se limitaba a lo que es rayos X, pero mencionaron ustedes, pues, el ultrasonido, la tomografía. Pero me gustaría que nos dijeran, ¿existen otros estudios que son mucho más específicos? Digamos, la gammagrafía o la cuestión esta de positrones, ¿qué nos podrían decir al respecto? Y si realmente, pues, bueno, si realmente tienen una importancia muy relevante, pero ¿en qué casos serían más específicos este tipo de estudios? Bueno, aparte de los que ya mencionamos, sonografía, rayos X, tomografía, resonancia magnética, viene la cuestión también de la mamografía, otro equipo que ahora ya se ha estado empezando a desarrollar, que es un poco más costoso. Todos los equipos de rayos X son de costos muy altos, entonces, pero hay un equipo que es tomosíntesis, que ahora es como que, les digo yo, el non plus ultra para diagnóstico del cáncer de mama. Bien. Ese también lo utilizan, y ya pues la parte de medicina nuclear, el SPECT, el PET, que bueno, esos son con radionúclidos que lo inyectan a través de las venas. Eso lo ve más la parte de medicina nuclear. Sin embargo, ahora con la fusión de estos estudios, ya lo ve tanto el médico nuclear como el médico radiólogo, porque hacen fusiones de tomografía y con el componente de medicina nuclear. De este modo pueden saber específicamente dónde están las lesiones, porque tienen la referencia anatómica por el barrido que hacen con la tomografía. Entonces ubican la parte exacta del cuerpo, y por ejemplo algunos casos de medicina nuclear son muy específicos, por ejemplo sobre todo para pacientes oncológicos, que a veces ve uno, por ejemplo, alguna estructura que se llaman ganglios linfáticos, que esos son como los marcadores que indican si hay algún, ya sea infección o algún tumor en el cuerpo. Pues cuando nosotros los examinamos por tomografía, a veces pueden tener un tamaño y un aspecto muy inocente, y a veces les hacen estos otros estudios con radionúcleos como el PET o algo, y ya esos ganglios que se veían muy sin preocupar, resulta que son ganglios que están activos por alguna metástasis de algún cáncer ya de origen primario en alguna especie. Perfecto.
¿Algo quiere comentar, doctor? Sí, claro que sí. Yo comentaría con respecto a esta pregunta que existimos varios médicos o varios especialistas que somos poco conocidos. Si el médico radiólogo es poco conocido, el colega médico nuclear tal vez lo sea menos. Cierto. Somos una especie, yo digo, dentro de la medicina como policías, ¿sí? Policías especializados, que utilizamos métodos para poder diagnosticar algún tipo de enfermedad, llámese inflamatoria, llámese tumoral, o en los casos de embarazos, para ver si el bebé trae las condiciones adecuadas o tiene alguna malformación o todo es correcto, ¿verdad? En el caso del médico nuclear, tiene una función muy importante en el diagnóstico, sobre todo de los pacientes oncológicos. Bien lo decía la doctora ahorita. Nosotros, a pesar de la tomografía, de la resonancia magnética, que son, digamos, los más avanzados dentro de la imagenología diagnóstica, sin embargo, aún con eso, cuesta trabajo o cuesta mucho trabajo a veces diagnosticar las lesiones más pequeñas. Entonces, la medicina nuclear de momento nos evidencia una lesión muy pequeñita que realmente a nosotros nos podría haber pasado desapercibida. Digamos, si pudiéramos verlo, es como un foco que se prende cuando ellos hacen ese tipo de diagnóstico. Para nosotros todo parece muy igual, ¿sí? Nada más que los estudios de radiología son muy anatómicos. Desde el punto de vista anatómico tenemos la imagen, digamos, fácil de ver. Claro. Los estudios de medicina nuclear no es así. Por eso es que hoy en día, incluso en Estados Unidos, la especialidad como tal incluye al médico nuclear. En México todavía se encuentra separado la medicina nuclear de la radiología. Qué interesante eso, doctor. Fíjese que bien importante y es la cuestión multidisciplinaria, ¿no? La disciplina de la medicina. Mencionaste también, porque todo el mundo pensaría que el radiólogo pues, está encerrado en un cuarto donde tiene sus aparatos de rayos X, el ultrasonido, y sé que no. Lo mencionaste hace un momento, doctor Flores, y me gustaría que ahondaras más, por ejemplo, digamos un ejemplo en una cirugía de vías biliares. Y me voy a referir sobre todo a lo que es la radiología intervencionista. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, bueno. En el centro donde yo hice la especialidad, que es en el Hospital General de México, es un hospital público de la Secretaría de Salud, con un avance tecnológico muy bueno, también personal altamente capacitado. Y en el departamento de radiología intervencionista se hacía o se podían extirpar, digamos, las piedritas, los litos que estaban atorados en las vías biliares, ¿verdad? Normalmente ese tipo de cirugías son complicadas, muy complicadas para el cirujano, porque no estamos hablando de que es una piedra que se encuentra dentro de la vesícula biliar, sino que ya pasó por la vía biliar y que la probabilidad de que tenga una pancreatitis es muy alta. Y las pancreatitis, por lo regular, son enfermedades graves que casi siempre terminan en terapia y tienen una probabilidad grande de mortalidad. Entonces, en este centro, en el Hospital General de México, hoy en día existe la posibilidad de que a través de la medicina intervencionista, por método de fluoroscopía, que es otro sistema, que es como rayos X, pero en video, por llamarlo de una manera, se meten una especie de catéteres a través de la vía biliar, se localiza donde se encuentra una piedra atorada, ¿sí? Y con una especie de canastilla se toma el lito o la piedra y se saca a través del tubo, digamos, por donde se metió. Entonces, tiene mucho menos complicaciones ese tipo de métodos, ¿verdad?, de tratamiento. Sin embargo, no en todos los lugares se hace. También tenemos una problemática, la radiología, porque si no se conoce el método,
Es muy difícil que pueda permear incluso hacia el resto de los médicos. Posiblemente un cirujano en un momento dado no permita tanto que entre, no porque no quiera, sino porque puede desconfiar en un principio, ¿verdad? Y a lo mejor solamente eso está confinado a centros pues de tercer nivel, ¿sí? Necesitamos dos cosas en la radiología. No solamente necesitamos la tecnología, sino necesitamos gente altamente capacitada. No es posible tener solamente un buen equipo si no tienes a un personal capacitado. No podría, digamos, ponerse mastografías o incluso ultrasonidos o resonancias en lugares muy apartados porque no habría el personal que pudiera leer esto, ¿sí? Somos pocos radiólogos los que salimos en el país. Y de ahí las subespecialidades, que vamos a hablar más adelante, pues también son cada vez menos. Así es. Okay. Es correcto, doctor. Y definitivamente lo que mencionaste es bien importante para que lo sepa mi querido teleauditorio. Los médicos radiólogos, créanme, tienen un avanzado y un importante conocimiento de la anatomía. ¿Y por qué digo esto? Porque pues a ellos se les puede pedir desde una placa, un ultrasonido, una tomografía, desde la cabeza hasta la punta del dedo más chiquito del pie, ¿verdad? Y partes internas del cuerpo, y deben de conocer y conocen de todos. Créanme que, y discúlpenme si a lo mejor, porque a veces yo lo veo con mi carrera también en la especialidad de medicina familiar, que es prácticamente clínico, se sienten hasta subvalorados, porque la importancia en que radica la radiología es súper actualmente, pues no podemos a veces hacer clínica sin ella, ¿verdad? Y en este caso lo mencionaste ahorita y me quiero adelantar a la pregunta, doctor. Sabemos que hay subespecialidades, tú mismo tienes una subespecialidad en pediatría. ¿Cuántas más subespecialidades hay en radiología? Bueno, en total, básicamente las que reconoce el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen de México, son 6, es mama, pediatría, intervención, que lo llaman como vascular o periférica, neuroradiología, de músculo esquelético, y hay también intervención, pero en terapia endovascular neurológica. Estas varían desde 1 año hasta 4 años más, aparte de los 4 años de radiología en la especialidad. Entonces, algunas de ellas se pueden obtener por ejercer esa rama. Por ejemplo, tienes que reunir ciertos números de estudios para poder tú avalarte y hacer un examen para ser especialista y tener la calificación agregada en mama o en pediatría o algunos otros. Algunos no se puede hacer solo el examen, hay que cursar su especialidad. Por ejemplo, neuroradio, es 2 añitos que hay que estar ahí, y para hacer intervención neurológica también. Entonces, o sea, son como los pilotos aviadores, ¿no? Horas de vuelo que sí. deben de tener para poder accesar a cierta subespecialidad. ¿Algo que desee comentar, doctor? Sí, claro. Es bien importante que sepan, ahora sí que sepan todos, que repitiendo, la radiología es una especialidad como cualquier otra rama de la medicina, que lleva entre 3 y 4 años la especialidad. Hay que estudiar los años de medicina que cualquier médico, hay que concursar para hacer esta especialidad, ¿verdad? Y se lleva más o menos 3 o 4 años terminarla. De ahí en fuera están las subespecialidades, que quiere decir que son estudios todavía de una mayor especialización en alguna área, ¿sí? Ya la doctora mencionó varios, que pueden ser de 1, 2 o hasta 3 años, dependiendo de qué se trate. De tal suerte que cuando los pacientes o las personas que necesiten un estudio, ¿sí?, tienen que saber que existimos nosotros, y también tienen que saber o tienen que buscar a un radiólogo, médico radiólogo, y que este médico radiólogo esté certificado,
¿sí? Eso es muy importante. En la medicina siempre estamos en un continuo aprendizaje y es una exigencia, ¿sí?, por parte de las autoridades que estemos continuamente yendo a cursos, a congresos, y más o menos cada 5 años necesitamos nosotros cumplir con ese requisito, ¿verdad?, que nos avala que efectivamente seguimos en un continuo aprendizaje. Entonces, no nada más es que acudas con un médico, sino que ese médico sea un médico certificado. Esto es fácil, si alguien necesita lo puede buscar en el Consejo Mexicano, ¿verdad? En internet lo puede hacer hoy en día, es mucho más sencillo. Y si no, preguntar en el centro a donde ustedes van. Eso es bien importante porque hoy en día, como sucede en muchas áreas de la salud, hay centros donde no existe o el médico radiólogo o no está certificado. Porque hoy en día hay cursos que pueden incluso hacerse por línea, o algún médico puede tomar un curso de 3 meses y comenzar a hacer ultrasonidos. Nosotros llevamos 3 o 4 años haciendo esto de manera continua y aún así podemos tener errores. Es de humanos tener ciertos errores. Nosotros vemos a la medicina de manera global. Platicando con algunos otros colegas, y cuando tengo la oportunidad de decirlo, somos los ojos de muchos, o de prácticamente de todas las especialidades y todos los médicos. No hay una área que no necesite de una información que les podamos proporcionar. Somos una especie de médicos consultores. A nosotros un pediatra, o a mí un pediatra me pide saber si el vómito que tiene su bebé o un bebé de menos de 3 meses puede ser secundario a un problema que tenga parte del intestino, ¿sí? También alguien me puede preguntar si hay un tumor o hay una hemorragia cerebral y yo se lo puedo decir, o cualquiera médico con experiencia lo puede hacer. Los médicos intervencionistas, los radiólogos intervencionistas, en casos muy específicos, ahorita pensaba yo en las capacidades que tienen algunos colegas, si un paciente tiene una trombo, ¿sí?, un coágulo pues, que se alojó a nivel cerebral, si se hace de manera correcta y pronta, ellos pueden deshacerlo, digamos, y evitar que haya una secuela. Si no existieran esos médicos, pues normalmente los pacientes tienen el trombo y generalmente es un infarto cerebral, ya no hay reversa, ¿sí? Entonces, los alcances son bien importantes. De ahí que necesitamos que la gente conozca y nos conozca, ¿sí? También nosotros necesitamos acercarnos al paciente, también nosotros necesitamos acercarnos a la población. Muy bien, doctor. Es bien importante lo que dices porque ahorita te voy a decir algunos ejemplos sobre eso y para que la gente esté enterada, y no es malo el comentarlo, ¿no? Que a veces alguien compra pues un aparato de ultrasonido y le dicen, pues bueno, por lo que lo compraste, te vamos a dar un curso de 3 meses para... Y efectivamente hay gente que se anuncia como ultrasonografista, o no específicamente radiólogo, y lo que dices, las normas ya están bien definidas en la cuestión de la medicina. Pero si me lo permiten, doctores, vamos a continuar después de estos cortos comerciales. Adelante. Regresamos, querido teleauditorio, y si nos los permiten,
doctores, vamos a ver preguntas y algunas felicitaciones de nuestro amable público. La doctora Laura Loesa Montero nos manda a felicitar. Es pues participante del grupo de la revista Yetribu, ya ha estado con nosotros. Y felicidades, creo que fue su cumpleaños, ayer, antier, no recuerdo cuándo. Felicidades, doctora. Asimismo, Rocío Muñoz, desde Aguascalientes, nos manda a saludar, los manda a felicitar, un excelente programa, que los invitados muy bien sus respuestas y muy claras. Corina Borunda, felicidades. Sandra Tehuichil desde Cholula, Puebla. Susana Valerio está viendo. Ernestina Aguilar desde Mérida, Yucatán, nos manda a saludar. Julio Aguirre, un saludo para Julio. Jesús Samuel Cisneros, el doctor Cisneros también nos está viendo, un gran compañero médico familiar. La doctora Rosalía Burrola también un gran saludo. Ramón Esparza, Margarita Valerio, Javier Valerio, Elder, y una gran infinidad de saludos y felicitaciones. Muy bien, doctores, nos quedamos en la situación de que a veces lo que tú comentabas, que las normas están bien establecidas, que a veces pues hay situaciones en las cuales por cuestiones, necesidades económicas o por cuestiones de que no un radiólogo no está accesado a ciertas regiones de la República Mexicana y pues desgraciadamente el único que está pues es un médico general, un médico familiar y pues que tiene conocimientos en ultrasonografía o en rayos X. Pero algo bien importante que le quiero decir a mi amable teleauditorio, lo que siempre yo digo, 2 pares de ojos ven mejor que uno, ¿sí? Y muchas veces, como usted dijo, a veces son errores, pero yo no los considero errores, sino simplemente en la medicina es muy amplio y es muy importante el campo en cuanto tú lo dijiste, hay estudios que son específicos. Inclusive a mí me ha tocado ver en donde el radiólogo en su comentario o en su interpretación del estudio comenta que hay que hacer estudios para poder llegar al diagnóstico o en su defecto el tratar de que ese diagnóstico sea el correcto, ¿verdad? Y no es de sabios, como usted dice, no equivocarse, sino simplemente, ¿sabes qué? No estoy seguro de esto, es un estudio, es algo comparativo, ¿sí? Que a veces los médicos familiares, por ejemplo, en este caso, la clínica, socorremos mucho a la clínica en particular. Eso es en cuanto a lo que mencionaba usted, me imagino, de las situaciones que se presentan a veces, y sí me han llegado y me han tocado que ultrasonografía, médico fulano de tal, sonografista, ¿no? Y con lo que son, pues, 3, 6 meses, y a veces pues no tienen la fineza de, como usted dice, yo tuve 3 años, y si fui aparte de una subespecialidad son 2 o 4 años más, y eso es la mayor importancia. Algo que sí es importante, que a veces a los médicos los demás nos hacen flojos, ¿no? Pues vamos a esperar que venga, ya que nos diga el dictamen el radiólogo, y a veces abusamos del radiólogo, definitivamente eso es bien, bien importante. Muy bien, doctores, ¿algo quieran comentar al respecto? Lo que yo he visto que definitivamente es algo bien crucial sobre todo para el paciente, que tenga una atención pronta, un seguimiento adecuado, etcétera, siempre va a ser la comunicación de médico a médico, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres buscar? Y yo te ayudo cómo encontrarlo más rápido, ¿sí? Eso es algo que definitivamente siempre lo tratamos nosotros de llevar a cabo y que nos vean como un apoyo para la atención de su paciente y darle una terapéutica adecuada y lo más pronto posible de acuerdo al diagnóstico que se le emite por rayos X. Muy bien, doctor. Sí, hoy en día la medicina no se puede ver como algo individual. Es muy complicado tratar de verla de esa forma. En los últimos años la medicina ahora es integral, ¿sí? Cierto. Necesitamos de conocimiento de varias áreas. Un médico clínico, es decir, un médico que está en un consultorio, necesita una respuesta. Piensa que tiene una enfermedad su paciente, o sospecha, o tiene la alta sospecha de un problema, y lo manda con alguien, en este caso con un médico radiólogo o algún estudio de laboratorio.
Y en esos lugares, en el estudio, en el laboratorio o en el gabinete radiológico, alguien más con un conocimiento pleno precisamente de la anatomía y de las enfermedades le va a dar una respuesta. Hay ocasiones en que el médico dice, yo sospecho que este paciente, voy a dar ejemplos, sangrado, ¿sí? Sangrado por la orina, que se le llama hematuria. Y alguien puede decir, la primera causa de hematuria o de sangrado por la orina es una piedra. Y resulta que se hace el estudio y nos decimos, hey, no es una piedra, es un tumor. La diferencia es enorme. El tratamiento es enorme. Económicamente es tremenda la diferencia. Incluso el cómo se va a sentir el paciente cuando se le comente ese diagnóstico es diferente. Entonces, no podemos pensar, porque muchas veces los pacientes preguntan, oiga, pero ¿por qué me mandan a hacer tantos estudios? ¿O por qué? Bueno, porque hoy en día tenemos también esas herramientas que nos permiten poder abundar más en el cuerpo humano. Es posible que alguien nos solicite hacer una radiografía, un ultrasonido, una tomografía, y nosotros decir que por ese método alcanzamos a ver o tenemos cierta información, pero que efectivamente nos hace falta algo más, ¿sí? Que puede ser resonancia magnética o puede ser, a veces incluso ponerle alguna sustancia como contraste, ¿sí? De tal suerte que la medicina la tenemos que ver de manera integral y preferentemente, si es posible, pues por el médico general y por el resto de los especialistas. Desafortunadamente la medicina también tiene muchos egos, ¿sí? Nos manejamos con muchos egos los médicos, los cuales tenemos que bajar para poder atender bien a un paciente. Nosotros los médicos radiólogos lo somos como tal, médicos. Tenemos la capacidad de no solamente diagnosticar por método de imagen, sino sabemos cuál es el inicio de la enfermedad. En el centro que nosotros tenemos, que es sonografía especializada, es un centro en donde ofrecemos prácticamente la consulta, o sea, es decir, nosotros hacemos el estudio, pero le damos una explicación al paciente de qué es lo que tiene. Tenemos que rescatar la parte médica, o sea, el radiólogo tiene que rescatar esa parte, ¿verdad? Para que también, para poder ayudar al colega y decirle, ¿sabes qué? Que efectivamente lo que tú me mandaste, ¿sí tiene piedras? ¿O no tiene piedras? ¿O tiene esto, pero yo le encontré esta otra cosa? También tenemos que ver al paciente de manera integral. El hecho de que nosotros seamos poco conocidos y que estemos a veces detrás de cámaras, por llamarlo de una manera, viendo estudios, hace que a veces también perdamos mucho el contacto con el paciente. Y creo que eso no se debe de perder, porque antes que radiólogos somos médicos. Claro. Y antes que médicos somos personas. Cierto. ¿Sí? Sí, de hecho mencionas algo bien importante. Tenemos de tener una conducta multidisciplinaria, apoyarnos con todas las ramas de la medicina y las especialidades y subespecialidades. Y lo que mencionas es muy cierto, ya lo mencionamos en algunas ocasiones. Debemos de tener más humildad en ciertos aspectos, ¿verdad? Muy bien, doctores. Ahora bien, algo que es súper importante actualmente y me gustaría que me comentaran ampliamente es, actualmente, ¿cuál es el papel de la radiografía en la medicina preventiva? Bueno, pues allí hay estudios en esta rama que a veces no hay radiación, hay otros que sí. Claro. Sí, de tal modo que, por ejemplo, la sonografía, que es un estudio, pues es inocuo, realmente no se le ha determinado algún efecto como tal sobre algún organismo, tan seguro se considera que se usa en los seguimientos de los embarazos. Entonces, no hay radiación. Esos estudios respecto a la medicina preventiva, pues se les puede sacar el provecho
de que no son dañinos al cuerpo, pero sí son muy útiles para hacer diagnósticos en muchas partes del cuerpo, ¿sí? No en todos, pero por ejemplo, se puede explorar perfectamente un paciente en la tiroides, puedes explorar un paciente con sonografía en la mama, ver su hígado, que no tenga alguna alteración, sobre todo el hígado, que es un órgano que se afecta muy frecuentemente en los cánceres por metástasis, pues también lo puedes valorar por sonografía, ver la vesícula biliar, que es algo bien común, por ejemplo, en mujeres, en edad fértil, con aumento de peso, los embarazos, siempre las piedritas, pues, en la vesícula son muy comunes. Y también, por ejemplo, podemos revisar los riñones, ver el vaso, útero, ovarios, de tal modo que la radiología, pues, es importante en la medicina preventiva porque esto puede contribuir a que, pues bueno, que el paciente se haga revisiones periódicas. Generalmente se recomienda una vez al año, es bueno, y en eso puede contribuir la radiología. Yo siempre les digo a las mujeres, porque les digo, siempre todo el mundo te dice, pórtate bien, maneja bien, cuida tu salud, pero nadie te dice realmente cómo hacerlo. Y entonces a las mujeres yo les digo, usted siempre debe de revisarse, mama, para el Papa Nicolau, para la detección de cáncer cervicuterino y ovarios, ¿no? Es como que los tres principales ahí que nos afectan hacia las mujeres, y en el hombre, pues en el caso pues del cáncer de próstata, pues es algo también común, que también se puede ver por sonografía. Entonces, pues ahora sí que nada más que la gente se decida, se revise, porque hay pacientes que dicen, tengo miedo porque a revisarme, que me salga algo. Digo, pues me da más miedo no revisarme y no saber ni qué, y cuando ya te des cuenta, las enfermedades estén ya muy, muy avanzadas y pues ya el pronóstico obviamente es más pobre. Doctor. Sí, bueno, la radiología definitivamente entró a las grandes ligas, diría yo, de la medicina preventiva. Y ahora sí que nos remitimos a las pruebas. Es casi seguro que todos conozcamos, o al menos los pacientes o el teleauditorio, que conozca a alguien que tuvo cáncer de mama y que vive. Claro. ¿Sí? Muchos de los diagnósticos del cáncer de mama se dan precisamente cuando llega una persona a una revisión, a un chequeo rutinario. ¿Sí? Es decir, que los frutos que estamos cosechando son muy grandes. Pero también así sucede con la próstata. También así sucede, yo que me dedico a la radiología pediátrica, voy a poner el ejemplo de la displasia de cadera. La displasia de cadera puede pasar totalmente desapercibida si es que no hay un neonatólogo o un pediatra que realmente le haga una revisión adecuada a la cadera, a las piernitas de las bebés, que principalmente es en mujeres. Y que si no se hace un chequeo a tiempo, esa persona o ese bebé no va a caminar adecuadamente. Y sabemos que la displasia de la cadera se cura prácticamente en el 100% de las ocasiones. Cierto. Y solamente es preventivo. ¿Sí? Solo es preventivo. Podemos hablar de prevención casi en toda. La radiología hoy en día es preventiva casi por el lado que se le vea. Pienso en alguien que puede tener un infarto cerebral y que acude con nosotros para que le hagamos un ultrasonido Doppler carotidio y veamos si tiene o no tapadas las arterias o cuánto de eso está tapado. También podemos hacer estudios para ver si existe un trombo en alguna vena y que ese trombo no vaya a los pulmones y la persona pueda tener un infarto pulmonar. Claro. ¿Verdad? Y así podemos hablar de prácticamente todo. Lo que sí es cierto es que lo que más peso tiene con respecto a la prevención,
Hoy en día, ni más ni menos que es en la mama, ¿verdad? En la mama, y también pensemos en los cánceres de ovario. Las mujeres tienen que hacerse su chequeo de manera anual, porque los ovarios, pues también ahí puede padecer cáncer, o cualquier otra enfermedad, no necesariamente cáncer, ¿no? Entonces, definitivamente, la radiología, ya sea porque se necesite de manera de urgencia, o porque sea preventivo, ¿eh? Claro. Aquí un saludo a Martín Sánchez, que semana a semana nos ve. Nos pregunta Margarita Valerio, quiero entender la pregunta así, que tiene la duda sobre lo que es un técnico radiólogo y un médico radiólogo. Y Ernestina Aguilar desde Mérida, Yucatán, dice, ¿qué tipo de deterioro, me imagino, detecta en los huesos la densitometría? Me imagino lo que es. Son las dos preguntas que nos hacen. ¿Qué nos podrían decir al respecto, doctores? Bueno, el técnico radiólogo es el que hace, por ejemplo, los estudios de radiografías, básicamente hace, por ejemplo, los estudios de tomografía, de resonancia, las sonografías, esas sí las hace el médico radiólogo, y pues la preparación es diferente. Una persona que es técnico radiólogo puede tener, pues es un nivel técnico, ¿sí? Claro. No es una licenciatura, es tener secundaria, prepa, y puedes accesar a la carrera de técnico radiólogo. Y pues ya el médico radiólogo, pues son los 7 años de médico general y los 4 años más de especialidad. Y pues mencionando también esto, que es pasar un examen de competencias, muchas personas. Cierto. Y solamente quedar muy pocos, 10-20% de los que se presentan. Esa es la importancia y lo que sí hay que resaltar de las especialidades, ¿verdad? Que estamos regidos por un sistema de selección muy riguroso, y que pues definitivamente sí puede tener más control tal vez de la calidad y la formación de todas las personas que fueron por esa vía. Y por ejemplo, decir, el técnico, pues como usted lo mencionó, doctora, es el que hace los estudios, pero no da una interpretación No del estudio. interpreta. Y el médico radiólogo sí. ¿Algo que nos quiera agregar, doctor? Pues sí, digo, creo que ha quedado clara la pregunta. Estamos hablando de una parte técnica, ¿sí? Nosotros necesitamos de un colaborador, es decir, que haga los estudios, que tome las radiografías, que pueda pasar al paciente, que lleve a cabo el estudio de la tomografía o de la resonancia magnética. Es personal también muy capacitado, ¿sí? Pero su alcance queda solo en hacer el estudio, porque no es médico, ¿verdad? El médico radiólogo es el que hace la parte de la interpretación del estudio, el que tiene el conocimiento médico y el que además legalmente puede firmar ese documento. Sí, de acuerdo. Eso es por un lado. Por el otro lado, la pregunta que hacían con respecto a la densitometría es un estudio que hoy en día también se utiliza mucho. Normalmente, prácticamente se utiliza para ver los problemas de osteoporosis, es decir, la cantidad, digamos, por así decirlo, de hueso que tiene una persona. Si está descalcificada, así le llama para que la gente le entienda. Bien. ¿Qué grado de descalcificación tiene? Es la densitometría. Y pues eso alcanza del estudio. Muy bien, doctores. Algo que sí me gustaría comentarles, querido teleauditorio, y sobre todo que nos den ustedes su opinión como expertos en la rama. A mí me ha tocado en la consulta que llegan pacientes y se golpean y, oiga, vengo y solicito que me haga una placa de rayos X. Y a los 15 o 20 días otra y otra. Y sabemos que actualmente los aparatos nuevos de rayos X que emiten pues ondas muy benignas, pero sí es importante el recomendarles al querido teleauditorio, a los pacientes, que realmente se exponen a un riesgo. Ustedes mismos, tengo entendido, ¿verdad?, que inclusive en los hospitales, ustedes como radiólogos, tienen derecho a 3 periodos vacacionales, no porque necesiten las vacaciones, simplemente para evitar o hacer la menor exposición a los rayos X, a ese tipo de rayos. ¿Qué nos comenta al respecto? ¿Qué nos comentan al respecto?
Bueno, allí básicamente lo de los periodos vacacionales sí es en las instituciones públicas. Ok, perfecto. Y, pero lo que sí hay que mencionar es que pues hay ya normas que se está muy bien establecido cómo es que te debes cuidar de la radiación. Claro. Porque tenemos unos que se llaman dosímetros que miden la dosis efectiva, que es en milisieverts se mide. Bien. Entonces, esos controles tienes tú que tener no más de 50 milisieverts al año para poder tener un buen control en tu radiación. Claro. Hay estudios que sí amerita que te estés tú radiando, sobre todo, por ejemplo, todos los procedimientos de intervención que se llevan a cabo en salas de hemodinamia, pues son muy alto porcentaje en radiación. Pero ahora ya hay lentes que te protegen los ojos porque puede predisponer a alguna enfermedad de catarata por la exposición de la fluoroscopía. Por ejemplo, hay el protector tiroideo también, hay chalecos plomados, también hay guantes plomados porque estar ahí en la zona donde estás haciendo la intervención, tus manos también se exponen a mucha radiación. Hay pacientes que, por ejemplo, son tan largos sus procedimientos que a veces terminan con algunas zonas de alopecia, que son áreas peloncitas, caídas de cabello, porque son muy grandes las radiaciones y muy focales, muy en esa zona, muy persistentes. Entonces, pero ahora ya todo eso está muy establecido y ya puedes tú saber cómo te puedes proteger de la radiación. Siempre como médicos radiólogos, pues siempre tenemos el compromiso con el paciente porque hay una, pues no sé, que es alar, que es radiar lo menos posible que se pueda a un paciente. Y pues para esto pues hay que escoger el método idóneo para cada enfermedad que se sospeche. Y por eso se les dice mucho a los pacientes, no puede venir usted a solicitar un estudio que a usted se le ocurrió que le puede servir porque no tiene sentido. O sea, a veces te piden cosas muy, pues te das cuenta inmediatamente que no fue por un médico porque son muy ilógicas. Cierto. Entonces, es por su bien, hay que a veces interrogar al paciente y bueno, usted qué le pasó, etcétera, y poder determinar el método. Aparte, por ejemplo, las radiografías de cualquier parte del cuerpo. Hay diferentes posiciones en las que tú puedes tomar la radiografía. Entonces me ha tocado, por ejemplo, si tú ves nada más una proyección, a veces no se ve la fractura y tú tienes que voltear un poquito el pie para un lado, la mano, lo que sea, y entonces ahí la fractura se hace muy evidente porque fueron dos proyecciones que tomaron, dos lados diferentes. Entonces, pues hay que ir con una valoración de médico o pedir la valoración en algunos casos que del médico radiólogo si está ahí o ya no consiguió quien. Por ejemplo, a mí me ha tocado dos casos muy en particular. Uno, un paciente que choca y le piden una serie desde la cabeza hasta los pies de placas de rayos X, hasta de tórax, y a veces con la pura clínica lo podemos ver si realmente hay algún daño o no. Y lo otro, por ejemplo, los esguinces de columna cervical, grado 1, grado 2, grado 3, que realmente el diagnóstico se podría hacer clínico, y aún así les piden las placas de rayos X. A eso me baso, en ese aspecto, ahí, ¿de quién sería la falla? O bueno, decir, pues en algún momento el detalle de que a lo mejor no se requieren de tantas placas. ¿Doctor? Sí, yo diría, en medicina nos basamos en algo que en general todos los médicos conocen, que lo primero es no hacer daño. Así es. ¿Sí? Esa es la clave para hacer buena medicina. No hacer daño, esa es la primera cosa. Si yo sé que el método que voy a utilizar le va a causar algún daño o va a ser peor, ¿verdad?, para el paciente, no se utiliza. En los rayos X,
nos decían los maestros, o ahora nosotros, como los rayos X no se ven, no huelen, ¿sí? No se manifiestan, entonces la gente piensa que no hacen daño, Cierto. pero tienen un potencial de daño, efectivamente lo tienen. Yo no vería a alguien llevar a su auto a cualquier mecánico o a cualquier centro para decirle, ¿sabe qué? Pues hágale esto así nada más porque sí, ¿verdad? Los rayos X, ya abundamos aquí, que es un conocimiento, que es una especialidad, que hay que ser médico para saber qué le vamos a buscar. Se deben de solicitar cuando se requieren. Y normalmente lo debe de hacer otro médico. El médico que sospecha que tiene una lesión, que tiene algún problema abdominal, cervical. Su médico sabrá qué es lo que le va a pedir. Y con esa solicitud, el técnico toma las placas y nosotros interpretamos lo que el técnico ha tomado y le han solicitado. Si por alguna razón un paciente decide ir a tomarse unas placas X, existe un gran riesgo de que no lo tomen lo que es o sencillamente no sea el estudio que necesita. Por un lado ya se radió y por otro lado ya gastó. Claro. O sea, también tenemos que ver que hoy en día la medicina cuesta. Entonces, y aun cuando fuese en un hospital público, pues es uso de recursos y de tiempo, ¿verdad? Del personal. Entonces, los rayos X o cualquier método, no nada más tiene que ser los rayos X, tiene que venir con una solicitud de otro médico para poder hacer el estudio adecuado. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Muy bien, doctor. Nos manda a saludar a la doctora Sara, les manda que felicidades. La licenciada Claudia Muñoz, también felicidades. Rocío Ríos, desde Ciudad Juárez, también nos está viendo, felicidades. Y sé, doctores, que a veces el tiempo nos come, ¿verdad? Y pues me gustaría que nos dijeran sus datos de sonografía especializada, dirección, teléfonos, ¿nos los podrían decir? Sí, nosotros nos encontramos en la calle Morelos, 1010, en el centro de Chihuahua. El teléfono es 410-5900. ¿Nos los puede repetir, doctor? 410-5900. Muy bien, doctores. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Algo más que le quieran decir a mi amable teleauditorio? ¿Algún consejo o algo? Pues bueno, que como médicos radiólogos también estamos a la orden de lo que puedan ustedes tener alguna inquietud de algunos estudios, cómo es que se puede diagnosticar alguna patología, tanto para médicos como para los pacientes. Yo creo que esta apertura debe ser siempre constante porque siempre es para el beneficio del paciente y pues yo creo que mientras haya una buena colaboración, yo creo que todo va a ir bien, ¿no? Perfecto. Doctor. Sí, claro, yo le diría al teleauditorio que siempre que necesiten un estudio radiológico, ultrasonido, tomografía o resonancia magnética, revisen, chequen si la persona que está o que los va a atender es un médico radiólogo certificado. Eso es muy importante. Ustedes pueden gastar la misma cantidad de dinero y ser atendidos por alguien que no lo es. Entonces, véanlo bien. Nosotros tenemos un eslogan y es: queremos ser el radiólogo de cabecera. Antes se tenía un médico de cabecera. Claro. Entonces, los médicos, radiólogos, queremos ser eso. Muy bien. Pues no me queda más que agradecerles su visita, su atención y sus conocimientos que nos han aportado, de veras, muy interesantes y muy importantes. Y a mi querido teleauditorio, pues ya saben que el tiempo nos come, el tiempo se nos va. Pues recordarles nuevamente la posada del 13 de diciembre para las pacientes del Centro Oncológico de Chihuahua, con Cristi de Andrómedas, el teléfono de la estética Andrómedas, perdón. El teléfono, vuelvo a repetir, 614-219-3223, 219-3223 con Cristi, para los que quieran aportar ya sea algún regalo, algún pastel, inclusive ayuda de manos. Y pues sin nada más que agregar, querido teleauditorio, pues otro programa más, otra noche más.
les vuelvo a hacer la invitación para el próximo martes, 8 de la noche, aquí en Red Producciones, El Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos. Que pasen buenas noches.